La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy Virginia y aunque hace años mi hermano Quique me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os oí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abraza y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The problem is not that multilateralism is not up to the challenges the world faces. The problem is that today's multilateralism lacks scale, ambition and teeth. El 27 de junio nos recuerda el golpe de Estado del año 73, pero nos recuerda también inmediatamente la huelga general que logró que la dictadura naciera aislada gracias a la unión de obreros, estudiantes en la calle. I just got the information that we raised an incredible amount of money. And this is fantastic. I'm blown away. Many, many, many thanks to all who contributed. En relación con la alerta con el coronavirus, quiero decirle que el gobierno siempre ha tenido la precaución y la alerta de que la situación de desescalada y hasta que tengamos la nueva vacuna se pueden producir brotes en nuestro país. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular va a Bruselas a decir que los fondos de recuperación para España deben exigir una ultracondicionalidad. No sé a qué se refieren. ¿A más reformas laborales? ¿A más reformas del sistema público de pensiones? Yo le exijo al Partido Popular que en la negociación que el Gobierno de España está teniendo en Bruselas se sitúe al lado de los intereses de España y no enfrente, como están haciendo durante estas últimas semanas. Necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional, unos presupuestos para la reconstrucción de este país. Y el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar unos presupuestos moderados, centrados, pragmáticos, que busquen soluciones para los españoles. Pero la oposición tenemos que estar a la altura que nos demanda este momento de la historia para poder sacar a España del bache social y económico que se nos avecina. Decir en la calle que queremos acuerdos para la reconstrucción social de España. Queremos acuerdos para fortalecer nuestros servicios públicos. Que de esta crisis queremos salir todos y todas fortaleciendo aquellos elementos de la crisis que hemos visto que más han fallado. That's what we have, nothing
buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar de una forma distendida la actualidad, para tratar de comprender un poquito mejor en el mundo en el que vivimos. Y por eso analizamos cada día los medios de comunicación, analizamos la actualidad, también profundizamos un poquito más en todas esas noticias que pasan desapercibidas para los grandes medios, pero que los ciudadanos consideráis que tienen que tener presencia en los medios de comunicación. Así que id pasando, pasen y vean, siéntense por aquí que hay sitio en las primeras filas, salgan de las profundidades del bosque de Sherwood, diríjanse al claro del bosque y tómense una taza de café con nosotros. Egunon, buenos días, buscadora. Alberto Martínez, muy buenos días. Elena, Noruega, Alex Chávez, Hidral Cat, Ángel, buenos días. Justo Pérez, Mamen, Pedro, Monse Vilchez, José, KL2, Dr. Jekyll, un montón de gente, Marta, Raúl, que se está incorporando a esta hora al programa, Miguel Rodríguez, y a quienes les vamos a pedir que utilicen el siguiente hashtag en Twitter, @lacafetera_reaperturas. @lacafetera_reaperturas. Es el hashtag con el que hoy vamos a comentar el programa, con el que hoy vamos a organizar la conversación, y os pedimos que lo utilicéis para dar a conocer el programa, para que se lo deis a conocer a vuestras propias comunidades, para que extendáis el abrazo familiar también a vuestra gente y vayan descubriendo también que hay un sitio aquí llamado La Cafetera, donde se reúnen las proscritas de todo el mundo, dispuestos a darse calorcito humano. Bueno, pues muy buenos días a todos. Ir pasando, María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. De lunes estamos ya. Ya, pero ¿qué reapertura? Ya termina junio, ¿eh? Ya nos vamos a julio. No, el tiempo va pasando a toda velocidad, pero yo estoy observando también la reapertura del confinamiento, la manera en la que nos vamos incorporando poco a poco a la vida normal, y creo que estamos un poco cómodos, creo que estamos un poco confiados. Yo no quiero decir nada, pero estamos todos muy confiados, demasiado confiados, me da la impresión, todos. Y quizá deberíamos sentarnos un segundo a reflexionar. Hay más contagios ahora en activo de los que había antes del confinamiento. Y estamos desconfinados. Y la gente lleva la mascarilla en la calle, pero luego se junta en casa con amigos, y al final la mascarilla pues te acabas olvidando al cabo de 10 minutos. En fin. Es curioso porque además la hablaba este fin de semana y claro, una cosa es lo que se nos permite hacer, pero otra cosa también es el comportamiento que tengamos individualmente cada uno, ¿no? Cada una. Y es verdad que hay cosas que se permiten hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero luego también tienes que tener, ¿no? tu propia reflexión. Evidentemente sí que se puede viajar, te puedes ir a otra comunidad, te puedes ir a tal. Pero lo hablaba y yo, por ejemplo, ahora mismo me da la sensación de, bueno, si me quedo en Madrid quieta, igual no está mal, ¿no? Que dices, a ver, entiendo que mucha gente, ¿no? Pues esté pensando en irse a otras comunidades y es legítimo y está permitido y demás. Pero una cosa es lo que te permitan y otra cosa también es la conciencia que tú tengas, ¿no? Y de cómo está la situación, porque es lo que dices, ¿no? No sé, se está hablando ya otra vez de confinamiento, ¿no? Y dices, bueno, pues podemos evitarlo. A mí me gustaba la reflexión que hacía un invitado la semana pasada aquí en el programa, que decía, no sé si era Javier Gallego, decía: hemos pasado de delegar en las autoridades la responsabilidad de confinarnos, de delegar la seguridad en manos de las autoridades, ellos ordenan, nosotros cumplíamos, a que las autoridades nos devuelvan la responsabilidad de estar desconfinados y tengamos que responder a esa... Bueno, lo que no deja de ser un gesto de no haya confianza, de cierta adultez depositado en nuestras manos, nuestra responsabilidad. Bueno, veremos a ver. El caso es que más allá de eso tampoco tenemos que tener precaución, tampoco podemos, porque además nos pasa a todos, se nos olvida a todos. De pronto empiezas a convivir, empiezas a tener una cierta normalidad y cuando te quieres dar cuenta y miras para atrás dices, ostras, es que se me ha olvidado la mascarilla. Ese tipo de cosas nos pasa a todos, así que lo único que tenemos que hacer es no olvidarlo, intentar recordarlo lo máximo posible. Bueno, vamos a hablar de actualidad, vamos a analizar los periódicos. Tenemos las elecciones de Euskadi y de Galicia en España, que eso tiene la vida política agitada, aunque parece que se ha decretado una cierta tregua política, se ha bajado el nivel de intensidad, el nivel de crispación, aunque vemos que en las redes sociales todavía sigue
alta la temperatura, pero parece que algo se ha bajado un poquito el nivel de polarización. Vamos a analizarlo ahora aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Por cierto que hoy en La Cafetera vamos a hablar con Azahari Vivan. Azahari Vivan es actriz y cómica. Ha tenido una aparición que se ha vuelto extraordinariamente viral porque fue entrevistada en La Lengua Moderna, en el programa La Lengua Moderna. Habló sobre el racismo estructural que sufren las mujeres negras, concretamente las actrices. Y eso es una reflexión que se ha vuelto muy viral, nos ha llamado mucho la atención, así que queremos conversar con ella, con Azahari Vivan, y así podemos hablar de feminismo, de racismo, de igualdad, de derechos, y charlaremos ahora en un ratito con ella aquí en La Cafetera. Hoy que es lunes, hablaremos de la agenda de La Cafetera, esas otras noticias, hablaremos también de internacional, y luego en la sobremesa cafetera me vais a permitir también que conversar con vosotros sobre TikTok. Este fin de semana he tenido una conversación sobre TikTok, sobre la generación Z, los que componen este ejército de... Iba a decir no sé si son exactamente espectadores de TikTok, pero que también son activistas de TikTok y que fueron los que reservaron las entradas para el primer meeting de Donald Trump para no acudir, para dejárselo vacío, y consiguieron hacerlo. Donald Trump iba presumiendo de que iba a llenar su primer gran meeting, y en la convocatoria, con esta acción perpetrada a través de TikTok, consiguieron que el auditorio se quedase completamente vacío. Fue un patinazo de los jefes de campaña de Donald Trump, que no preveyeron que había mucha gente dispuesta a realizar una acción de esta naturaleza. Bueno, pues esta generación, que se llama la generación Z, que tienen 14, 15 años, 9, 10... son profundamente convencidos de la necesidad de defender a las minorías, del respeto, de la lucha contra el racismo. Acaban de emprender una nueva acción. Quieren pedirle al gobierno de Estados Unidos que cambien la bandera. Y han propuesto una bandera completamente absurda para ello, pero han conseguido reunir ya, a esta hora, más de 1 millón de firmas. Más de 1 millón de firmas. Es un conjunto de gente completamente silenciosa, que está en vuestros domicilios, que está en sus dormitorios. Son los hijos adolescentes, hijas adolescentes que tenéis ahí, que están plenamente identificados con esa manera de ver la vida. Bueno, pues luego os cuento, porque la verdad ha sido una conversación absolutamente reveladora, conversando con chavales de 14, 15 años, que me contaban un poco estas iniciativas, las razones que les mueven, las razones por las que hacen estas cosas, y este nuevo mundo que se está configurando. Fijaos cómo es que en estas redes sociales hay usuarios que tienen 50 millones de seguidores. 50 millones de seguidores. No se conocen entre ellos, no se interrelacionan entre ellos más allá de navegar por la red. Bueno, consiguieron vaciarle el primer meeting a Donald Trump, hacerle patinar en la campaña, salir en todos los medios de comunicación del mundo, en el Washington Post. Ellos valoraban haber conseguido colocar su mensaje en la Fox, y están muy enfadados. Y están muy enfadados generacionalmente. Luego os lo cuento porque es alucinante. Yo me he quedado completamente alucinado. Así que después en la sobremesa cafetera, si os parece, podemos charlar de estas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, estas campañas que suceden, que no sabemos identificar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Y dice, la generación Z, dice, a partir de 1999 aproximadamente, dice Falcon, dice, yo tengo 27 años y se nota mucho la diferencia generacional. Pues ¿sabes lo que me decían los de la generación Z sobre vuestra generación? Me decían, no, pero es que estos son muy de... No, yo soy Piscis, necesito meditar. Dice, nosotros estamos en otra, estamos enfadados. O sea que luego lo contamos en la sobremesa de La Cafetera. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no se te pasan inadvertidos todos estos fenómenos. No hay como preguntar y ponerse a escuchar lo que los demás tienen que decir para comprender un poquito mejor por qué ocurren las cosas que ocurren. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos y luego analizamos todo eso. En el periódico El País hoy, en la portada,
El gobierno busca poner orden en la política migratoria ante la reapertura de fronteras. Resulta que la vicepresidenta Calvo está reorganizando la coordinación entre exteriores, interior e inclusión ante un probable repunte de la migración. El cierre de fronteras que impulsó el coronavirus frenó casi en seco la llegada de migrantes, pero esta tregua acabará cuando se restaure de forma paulatina la movilidad con terceros países a partir de esta semana, dice el periódico El País hoy en su portada. La Oficina de Asilo de la Unión Europea prevé que estos movimientos volverán incluso con más fuerza y ante ese probable repunte el Gobierno está reorganizando la política migratoria y ha identificado 8 áreas críticas en las que va a reforzar la coordinación, dice hoy este periódico. El Ejecutivo quiere fortalecer la posición española en las negociaciones de la Unión Europea, fomentar la inversión de empresas españolas en África, detectar bolsas de pobreza vinculadas a la inmigración, reforzar también la red de acogida y contener las llegadas a Canarias. Así que dice que Interior ha triplicado las ayudas a los países africanos para frenar la salida de pateras, dice este periódico hoy en su portada. Mientras tanto, una extraordinaria preocupación también por la expansión del coronavirus. El mundo registra ya más de 10 millones de contagios. El coronavirus ha infectado ya a más de 10 millones de personas en el mundo. La pandemia sigue acelerándose y el planeta está lejos aún de poder doblegarla. Los expertos recuerdan que la realidad puede ser incluso más grave, ya que miles de casos quedan fuera de los radares oficiales. La pandemia se expande por América mientras Europa lucha por controlar los rebrotes y los casos importados, dice el periódico en su portada, el periódico El País. También lo encontramos en otros medios de comunicación, aunque es verdad que la pandemia, el número de contagios supera los 10 millones, dice La Vanguardia. La pandemia ha pasado a un segundo lugar en las preocupaciones informativas. Hay muchos más casos de los que había cuando fuimos confinados, hay más casos de los que había incluso en algunos momentos de máxima atención informativa y sin embargo ha desaparecido prácticamente de las portadas la cuestión sanitaria. La cuestión de la... Ahora sí, lo que estamos viendo es mucha información sobre la situación económica. Dicen que hemos perdido ya el carro, la oportunidad de volver a cerrar, a confinar un país. También hemos aprendido algunas cosas. También la gente está tomando, aunque de forma tímida, como decíamos antes, y de forma excesivamente confiada, está tomando medidas de seguridad. Pero este país ya no se puede permitir otro frenazo en la economía como el que hemos vivido. Otro cierre sería absolutamente catastrófico. Se están produciendo algunas de las cifras sobre quiebra de empresas, están siendo absolutamente desastrosas. Bueno, pues, pero mientras tanto, la parte sanitaria, decía la ministra Montero, hasta que tengamos nueva vacuna se pueden producir rebrotes. En relación con la alerta con el coronavirus, quiero decirle que el Gobierno siempre ha tenido la precaución y la alerta de que la situación de desescalada y hasta que tengamos la nueva vacuna se pueden producir brotes en nuestro país. Y no es porque seamos personas agoreras, sino porque en la gran parte de los países que han estado más adelantados en el desarrollo de la pandemia lo hemos visto. En países como China, seguimos muy atentamente siempre de qué manera se producen esos brotes, cómo se vuelven a controlar esos brotes, porque esto ha sido y sigue siendo un aprendizaje continuo por parte de todos los países que estamos sujetos, todos, a esta enfermedad. Así que con la atención que reunió la crisis sanitaria, la derivada sanitaria de la crisis, el miedo que nos desató en todos los hogares en buena parte de los hogares del mundo y desde luego en todos los hogares de este país, es verdaderamente llamativo que con los índices que aún tenemos de contagios haya desaparecido prácticamente de los medios esa deriva, la deriva sanitaria. Sí, tenemos en el mundo el caso Dina, dice el periódico El Mundo, tenemos algo sobre polémicas políticas, negociaciones políticas, intentos de acuerdo, tendidas de mano, Ciudadanos, una entrevista con Ciudadanos, tenemos la campaña electoral, tenemos también algo derivado de la crisis sanitaria, de la gestión de los centros para mayores, algo de encuestas, elecciones en Francia, pero ha desaparecido la deriva sanitaria, lo cual nos llama la atención, del exceso de
la crisis, del exceso de información que vivimos durante la pandemia, hemos pasado a el silencio sepulcral. Ha habido elecciones en Francia, en las municipales, luego le preguntaremos a Pilar de la Peña. Las municipales arrojan la mayor abstención en la historia de la democracia francesa. El partido de Macron se ha hundido en estas elecciones post-COVID, en esta primera convocatoria electoral. Hemos visto cómo, en efecto, el resultado ha sido desastroso para Macron, dice hoy el periódico La Vanguardia. La República en Marcha, el partido del presidente francés Emmanuel Macron, sufrió un fuerte correctivo en la segunda vuelta de las municipales. En París, la socialista Anne Hidalgo barrió y su candidata fue solo tercera. Es probable que Macron tenga que afrontar unas reformas de su gobierno, dice hoy el periódico La Vanguardia en su portada. Bueno, le preguntaremos por todo esto a Pilar de la Peña ahora cuando conversemos con ella. Pero también, mientras tanto, Bruselas, la solicitud de fondos de la Unión Europea para los países del sur, los más afectados por el COVID, y la batalla interna que hemos vivido. Aquí hemos vivido durante toda la crisis sanitaria, durante la pandemia, una actitud no solamente irresponsable por parte del gobierno del Partido Popular, en ocasiones ha sido mezquina, con la población española confinada, probablemente en el mayor estado de tensión que se ha vivido en este país desde el 23F o los atentados del 11 de marzo, con la gente en una situación absolutamente angustiosa. Desde el Partido Popular no se han ahorrado crispación, tensión, y han metido a la gente en una situación que si hemos pasado por esto con un cierto sosiego ha sido gracias a la contención de una ciudadanía que ha sido capaz de aguantar una presión absolutamente extraordinaria, porque no habíamos visto un momento de tensión como el que se ha estado viviendo durante la pandemia. Aprovechar la situación de debilidad de la ciudadanía para la mezquindad en la que nos ha metido la contienda electoral y la batalla política es una auténtica vergüenza. Bueno, pues todo esto que está, el golpe ha fracasado. Yo creo que o toma conciencia la derecha que todo este intento de desestabilizar, de debilitar al gobierno ha fracasado. Quizá así se explique mejor por qué están bajando ahora un poquito el diapasón, por qué están tendiendo la mano al gobierno, porque el intento no han conseguido que prospere, pero también ha metido a la gente en una situación verdaderamente dolorosa. Bueno, pues para demostrar el grado de mezquindad al que se ha llegado en la vida política, en Bruselas, cuando España está peleando por recibir fondos para poder hacer frente a la crisis económica tan brutal que se nos avecina, cuando la Unión Europea ha comprometido públicamente, se ha comprometido a dar a nuestro país 140.000 millones de euros, nos hemos enterado de que el Partido Popular ha estado en las instituciones europeas poniendo palos en las ruedas y pidiendo que se nos exijan condiciones, que se exijan condiciones a España si quiere recibir ese dinero. Así que ha estado jugando en la Unión Europea directamente a dinamitar las necesidades económicas de este país. Lo grave de esto es que el gobierno pasará, la batalla política pasará, pero las necesidades de este país no. Y cuando uno se dedica a dinamitar las negociaciones, no está dinamitando las conversaciones con el gobierno, está dinamitando el futuro de este país. Y un elemento fundamental, algo que está sucediendo distinto a las crisis anteriores, a la crisis de hace 10 años, es que por fin Europa ha entendido que tenemos que dar una respuesta común, una respuesta conjunta para recuperar la actividad económica y la creación de empleo. En eso está trabajando el Gobierno de España desde el primer segundo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular va a Bruselas a decir que los fondos de recuperación para España deben exigir una ultracondicionalidad. No sé a qué se refieren. ¿A más reformas laborales? ¿A más reformas del sistema público de pensiones? Yo le exijo al Partido Popular que la negociación que el Gobierno de España está teniendo en Bruselas se sitúe al lado de los intereses de España y no enfrente, como están haciendo durante estas últimas semanas. Porque si perdemos, no pierde el Gobierno de España, pierde Galicia y pierde España. Así que sean patriotas y defiendan el interés de España
y no se pongan enfrente del interés de España en Bruselas. Pues ese es parte del enfrentamiento político a día de hoy, las tensiones que se han vivido, la manera en la que el Partido Popular en el exterior ha estado incluso dinamitando las posibilidades de España de conseguir estos fondos y la tensión política derivada de eso. Bueno, mientras tanto, es verdad, la situación económica suscita muchísima preocupación. Decíamos antes, la quiebra de empresas se triplica tras el estado de alarma. Son datos hoy proporcionados en la portada del periódico El Mundo, así que hay mucha preocupación por las consecuencias económicas. Por eso se está debatiendo incluso de qué manera esta situación puede terminar beneficiando al gobierno, porque ahora tiene que aprobar sus presupuestos generales. Este es el gran examen cuando llega un gobierno, conseguir que se apruebe su presupuesto, porque es lo que va a dictar la política económica durante la legislatura y para eso necesita muchos apoyos políticos. Bueno, nadie contaba con que Ciudadanos estuviese dispuesto a apoyar los presupuestos de el gobierno social comunista, que es como le han bautizado. Pues parece que hay un giro en esa dirección. Ahora, desde Ciudadanos, bueno, empiezan a mirar, tímidamente aún, pero a mirar, a coquetear con la posibilidad de apoyar esta aprobación de presupuestos. Termino diciendo que necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional, unos presupuestos para la reconstrucción de este país. Y el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar unos presupuestos moderados, centrados, pragmáticos, que busquen soluciones para los españoles. Pero la oposición tenemos que estar a la altura que nos demanda este momento de la historia para poder sacar a España del bache social y económico que se nos avecina, con una tremenda caída del Producto Interior Bruto, con un aumento tremendo del paro. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo para poder aprobar esos presupuestos que sean la solución a la emergencia, que sean la solución a la reconstrucción? Así que la situación económica, los acuerdos, las necesidades de un país que se encuentra frente a una anunciadísima crisis económica, también hace que los sindicatos reclamen acuerdos. Decir en la calle que queremos acuerdos para la reconstrucción social de España. Queremos acuerdos para fortalecer nuestros servicios públicos. Que de esta crisis queremos salir todos y todas fortaleciendo aquellos elementos de la crisis que hemos visto que más han fallado. Y mientras tanto también el gobierno sigue insistiendo en que están frente a otras crisis optando por ofrecer una salida social a la misma. Dice que va a ser muy importante el ingreso mínimo vital, que lo van a cobrar miles de familias y lo van a hacer de oficio. 74.000 familias van a cobrar de oficio el ingreso mínimo vital. Este reconocimiento de las prestaciones van a beneficiar a en torno a 250.000 personas, familias que recibían ya la asignación de menor a cargo y que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para poder recibir esta nueva prestación que siempre hemos transmitido que tienen un antes y un después en el combate contra la desigualdad. Así que eso, la situación económica, la respuesta ante la crisis económica, la diferencia frente a otras crisis económicas y la salida social como modelo diferenciador para enfrentar esta situación económica. Mientras tanto, claro, hay algunas exigencias a los gobiernos europeos para que aprovechen esta situación para enfrentar el futuro también desde una nueva perspectiva. España da la espalda al carbón, cierra la mitad de sus térmicas. 7 de las 15 centrales que dependen del combustible fósil dejan de funcionar mañana. Son inviables por el mercado, pero también son inviables por la normativa europea. Son casi la mitad de las centrales térmicas de España que quedan. 7 de 15 van a echar el cierre mañana. Además de muy contaminantes, resultan económicamente inviables por una mezcla de exigencias medioambientales europeas y también de condiciones del mercado. No son competitivas
competitivas y a sus propietarias, las centrales eléctricas, no les sale a cuenta acometer las mejoras necesarias para cumplir con las normativas comunitarias, dice hoy el periódico El País en su portada. Así que, bueno, también algunos observamos con una cierta esperanza las lecciones que toda esta situación puede haber sacado y que eso haga reflexionar también a las autoridades para enfrentar la salida de esta crisis mirando hacia el futuro, garantizando cuestiones como la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero bueno, si hablábamos antes sobre la regularización, sobre la reapertura de las fronteras, os decíamos que hoy en la portada del periódico El País el Gobierno está buscando poner orden en la política migratoria ante la reapertura de fronteras. Es el texto hoy de la portada del periódico El País. Ayer hubo una protesta por la regularización ya frente al Congreso, el viernes, pidieron la derogación de la ley de extranjería. El Sindicato Manteros de Madrid estamos aquí para apoyar la campaña de la regularización ya, porque nos parece fundamental en este momento derogar la ley de extranjería, que es una ley que criminaliza, que segrega, ¿sabes?, que excluye a todas las personas migrantes dentro de la sociedad. Es una vergüenza que haya partidos hoy en España, en el Congreso de los Diputados, que se dicen que son de izquierdas y que no pueden apoyar esta campaña para regularizar las personas migrantes. Hoy en España hay 600.000 migrantes que no pueden acceder a los recursos más básicos por no tener los malditos papeles. Por esto que decimos, hay que regularizar las personas ya. Una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, vamos a conversar enseguida con Asari Bibang, que sabéis es cómica, actriz, ha protagonizado un momento muy viralizado en las redes sociales después de haber participado en el programa de radio La Lengua Moderna, allí donde denunció lo que tienen que sufrir las mujeres en España cuando son negras, cuando son mujeres, cuando pertenecen al mundo de las artes. Así que enseguida estamos tratando de contactar con ella. Enseguida, cuando consigamos contactar con ella, conversamos aquí en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices «te vas a caer, tú no vales para esto», ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía.
Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, vamos a analizar primero la agenda de la cafetera y luego probamos a conversar con Asari Viván. ¿Sabes que la agenda de la cafetera es ese espacio en el que analizamos la actualidad desde otra perspectiva? Por una parte tenemos la agenda de los grandes medios de comunicación, la agenda setting, la que marcan los grandes medios, los temas sobre el que centran los debates públicos, y luego están esas otras noticias que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo en la agenda informativa, en los medios de comunicación. Son noticias que suelen pasar inadvertidas, que suelen pasar desapercibidas o sepultadas en los grandes medios de comunicación. Es lo que nosotros conocemos como la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera
con algo más relacionado con lo que estamos hablando hoy, con el tema de la migración en concreto, con algo que ha dicho una portavoz de Naciones Unidas que advertía en su cuenta oficial de Twitter. Hablaba de que 184 migrantes, decía, que fueron devueltos a Libia. Informaba de esto mismo y hablaba de que los guardacostas desembarcaban en Trípoli a estas personas. Dice, durante la semana pasada más de 400 migrantes que intentaron huir de Libia fueron interceptados y devueltos. Y dice que la mayoría de ellos terminaron detenidos. Lo que revela es que una vez más se está dejando en manos de esos guardacostas libios el rescate de personas que al final acaban en centros de detención en un país que está en un conflicto tan importante como el que está viviendo Libia. En este orden de cosas, también os enviabais una información que tiene que ver en este caso sobre los barcos de rescate Alan Kurdi y Aita Mari, y es que por fin, pues han sido liberados estos barcos de rescate. Lo contaba el Salto Diario y hablaba de que después de permanecer casi 2 meses detenidos por la Guardia Costera italiana en el puerto de Palermo, estos barcos navegan ahora hacia sus puertos. Dice que los costes y la interrupción de sus próximas misiones son algunas de las consecuencias generadas por recientes bloqueos de Italia a los barcos civiles de rescate humanitario. Así que vemos cómo, aunque han tenido que estar paralizados durante mucho tiempo, por fin consiguen ser liberados estos barcos de rescate. En concreto, sobre el barco de rescate del Mediterráneo, que es el Aita Mari, lo informaban este mismo viernes 26, hablaban de que el Aita Mari había recibido ese permiso para zarpar de Palermo y volver a Pasaya, pero decían, esto no significa que la persecución administrativa haya terminado. Italia, decían, nos ha hecho gastar mucho dinero de manera arbitraria al retenernos. Así que veremos y seguiremos de cerca qué es lo que ocurre precisamente con esta ONG y también con el Aita Mari. Y sobre España, Naciones Unidas ponía el foco, en concreto un experto de Naciones Unidas decía que España mantuvo a trabajadores migrantes completamente desprotegidos durante la pandemia. Lo destacan desde Naciones Unidas. Dicen que mientras que el resto de España se encontraba confinada, estos migrantes temporeros de la Fresa eran contratados como trabajadores esenciales, pero estaban bajo pésimas condiciones y desatendidos. Así alertan de la situación de las y los temporeros y hablaban también de que el gobierno y las empresas españolas deben mejorar de inmediato, decían, esas condiciones. Y lo decía este relator sobre la pobreza de Naciones Unidas. Y sobre algo que ha tenido que ver de este fin de semana, que se ha celebrado ese día del orgullo de este mismo año. Pues como sabéis, la Guardia Civil se posicionó y publicó un tuit posicionándose a favor de este día de las libertades de amar a quienes queramos. Pues Abogados Cristianos se ha querellado por el escudo de la Guardia Civil con la bandera arcoíris. La Asociación Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil por permitir que el escudo oficial del cuerpo en su cuenta de Twitter luzca de fondo los colores arcoíris de la bandera LGTBI en lugar del verde habitual. La asociación considera en un comunicado que acompaña esta querella que el uso de colores atenta, dice, contra la imposición de neutralidad y objetividad que debe respetar el cuerpo y solicita como medida cautelar que se obligue a la Guardia Civil a quitar la bandera del perfil de Twitter. Os podéis imaginar la ola de indignación que ha habido en redes contra estos abogados cristianos por presentar esa querella por el escudo de la Guardia Civil. Así que veremos también qué es lo que ocurre sobre este asunto. Y para terminar, algo que tiene que ver en este caso concreto sobre Ámsterdam, pero es algo que afecta a muchas ciudades. Ámsterdam prohibirá los alquileres turísticos de empresas como Airbnb en el centro de la ciudad. Va a prohibir estos alquileres, los alquileres turísticos, en 3 barrios que conforman el casco antiguo de la ciudad a partir del 1 de julio, ante la presión del turismo en la calidad de vida de los residentes. Hasta el 28 de mayo, los ciudadanos pudieron opinar sobre la introducción de la prohibición de estos alquileres de vacaciones en los 3 distritos y de las 780 respuestas obtenidas, el 75% apoyaban prohibir la implantación de esta plataforma. Lo hemos visto en ciudades como Madrid, que también hay una reivindicación para que se controle estos alquileres turísticos y no se disparen los precios de la ciudad y entonces se vuelva una ciudad inhabitable para los residentes. Así que vemos cómo algunas ciudades como Ámsterdam van avanzando en esta dirección y pueden ser un referente para ciudades como Madrid o Barcelona en el caso de España. Ahora sí, charlamos con Asari Vivan. Estás escuchando La Cafetera.
una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Pues os lo habíamos anunciado, os habíamos dicho, vamos a conversar con Azahari Bibán. Ella es actriz, es cómica y bueno, tuvo una intervención que ha sido muy viralizada, muy comentada en las redes sociales, que además nos llamó especialmente la atención. Participaba en un programa en la lengua moderna de la SER e hizo una reflexión sobre la dificultad de ser mujer, actriz, negra en España por el racismo estructural que sufren las mujeres negras, concretamente las actrices, y cómo todo esto influye en la sociedad, y por eso teníamos mucho interés en conversar, en charlar con ella. Azahari Bibán, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Pues nos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, nos llamó mucho la atención porque además como vemos que hay una suerte de retroceso en la mirada social, vemos cómo están emergiendo, irrumpiendo de pronto partidos de extrema derecha, cosas que parecían pertenecer a otro tiempo, y eso nos ha revelado que hay un racismo estructural que a lo mejor no es muy evidente para una parte de la ciudadanía, pero que está ahí, que influye en la sociedad, que hace que, por ejemplo, a las actrices negras se les asignen un tipo de papel concreto. Tú decías que incluso que eso ha hecho que tú hayas decidido pasar página de ese mundo porque era muy difícil, ¿no?, permanecer ahí. Sí, en la actualidad estoy como volviendo, porque dicen que tú puedes dejar el arte, pero el arte no te deja a ti, y es cierto. Y en la actualidad estoy como un poco volviendo a retomar toda esa parte de la ficción, pero sí, eso fue uno de los motivos por los que empecé a hacer comedia, porque nunca iba a hacer comedia, porque todo en la vida de una actriz negra es drama. Drama bajando de una patera, drama conociendo a un hombre que te maltrata porque puede, drama siendo prostituta en la calle, drama revelando que tienes VIH, drama tras drama tras drama. Y yo decidí que quería hacer comedia y como no me la daban, me la inventé. Has tenido mucho éxito y estábamos viendo además que es verdad que la acogida de tus palabras también ha hecho que muchas personas abramos los ojos. ¿Por qué crees que sigue ocurriendo esto? ¿Qué es lo que piensas que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué esto no se ha superado? Pues mira, no se ha superado por una razón muy sencilla, y es que a las personas nos cuesta mucho cambiar. A todo el mundo le cuestan los cambios, y más cuando son cambios que implican que te tengas que mirar y que te tengas que cuestionar y que tengas que reflexionar y que de algún modo tengas que admitir que a lo mejor no eres tan perfecto ni tan guay como a ti te gustaría pensar. Y eso, mirarnos al espejo y vernos nuestras miserias, es algo que nos cuesta a todos. Lo que la gente tiene que entender es que aunque las personas negras seamos, a lo mejor yo creo que por la piel, porque bueno, eso es un rasgo pues como que muy evidente, ¿no? Tú no puedes decir no soy negro, o sea, que es una cosa que está ahí, ¿no? Que aunque seamos las que por una parte gritamos más, oye, mira, que esto tiene que cambiar, que esto tiene que hacer, que esto tal, y damos más la matraca, no lo hacemos para nada desde ninguna superioridad moral. Yo soy la primera que tiene que aceptar que tengo prejuicios. Yo soy la primera que tengo que aceptar que tengo mucho que reflexionar y que tengo mucho que cambiar. Pero también es cierto que el haber vivido esa parte como mujer y negra me da una cierta empatía que me hace ver que a lo mejor ya no solo con las personas negras, la homofobia, la transfobia que está habiendo ahora, que a lo mejor sí que tengo una cierta mayor empatía para ver todas estas cosas, como que tengo una visión cultural española
pero también soy una mujer negra, yo he vivido estos ambos lados y a lo mejor eso me da un espectro mucho más ancho para ver que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, y lo digo desde la mayor de las humildades y reconociendo que yo soy la primera que tiene que hacer ese trabajo, porque si no, de otra forma no sería legítimo, desde luego. Absolutamente. María. Además, siguiendo un poco con el tema del cine y la televisión y la responsabilidad que tienen, la responsabilidad social que tienen para que podamos llegar a ser un país en igualdad real, hablabas en tu cuenta de Instagram, y además lo habíamos comentado aquí también en el programa, sobre la noticia de la creadora de la serie Friends, que lamentaba la poca diversidad racial que hubo en la serie. Y tú, en esa reflexión que hacías en tu cuenta de Instagram, pues decías, hombre, lo tendrían que haber pensado antes, ¿no? ¿Crees que es útil ese tipo de revisionismo ahora para intentar avanzar? Absolutamente. Yo creo que si no se entiende lo más sencillo, no se puede entender lo más grave. Yo últimamente reflexionaba yo sola en mi casa dándole vueltas, y es que si le pides a alguien que cambie un muñequito de nada, un muñequito que a mí me duele y que a todas luces es racista, y no solo no lo hace, sino que además muestra una oposición frontal, directamente y cara a cara, contra ello, entonces cuando le pidas algo que es mucho más racista, que hay que confrontar mucho más, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de alguien que no quiere cambiar un simple muñequito que te duele? Y que además lo hace con una vehemencia que jamás ha mostrado antes con respecto a un montón de quejas legítimas de casos de racismo y de situaciones que te dan. Yo entiendo que la gente pueda pensar que es una tontería lo del conguito, porque a lo mejor ellos cuando se comen un conguito no lo hacen pensando, me estoy comiendo un pequeño negro del Congo con los labios exagerados y caricaturizados. Lo entiendo, pero es que yo te estoy diciendo que cuando yo veo ese muñequito, me veo a todos esos Baltasares disfrazados, me veo a toda esa gente con la cara pintada con pelocho mientras yo paso por su lado con mi afro en la cabeza. Y ellos se ríen tocándoselo diciendo, mira, parece esponja. Claro, es que ellos eso no lo ven. Pero a lo que voy, si yo les pido sencillamente algo que para ellos no es vital en su vida, que es que quiten ese muñequito, porque para mí sí que lo es, porque cuando yo lo veo, yo recuerdo cuando a mí me llamaban conguito y no lo hacen, ¿qué puedo esperar? No puedo esperar nada. No puedo esperar nada cuando a mí en la calle me agredan verbalmente, me insulten. No puedo esperar nada, porque no son capaces de hacerlo más simple. Y no solo no lo hacen, sino que además defienden su derecho a que ese muñeco esté ahí con una vehemencia que hiere. En ese sentido... hemos demostrado en este país, por suerte, aunque yo creo que la respuesta está siendo nefasta, por suerte parece ser que por fin la discusión sobre racismo se ha puesto sobre la mesa. Lo noto porque se están hablando de cosas niñas, entre comillas, que no lo son, porque todo viene de un punto. Pero yo creo que, y esa es mi reflexión, yo creo que son incapaces de entender estas pequeñas cosas, porque tú fíjate lo que ha pasado. Se ha puesto el racismo sobre la mesa, pero ¿qué ha ocurrido para que ese tema se ponga sobre la mesa por fin en 2020? Hemos visto en directo cómo muere un hombre. Nuestra tolerancia al racismo es que muera un hombre. Sí, Nuestro punto de partida para empezar a hablar de ello ha sido ver morir a un hombre en directo. Hombre, igual tendríamos que plantearnos que no necesitamos que pase esto, que basta con que alguien te diga este muñeco me duele para empezar a pensarlo y reaccionar. Hasta el punto de que solamente cuando ha sucedido en televisión, retransmitidos, cuando ha provocado una cierta conciencia. ¿Qué debería hacer el cine o la televisión contra el racismo? ¿Por qué crees que se perpetúa tanto este enfoque de la vida? Pues fíjate, yo creo que es por una idea errónea
de que la sociedad está atrapada ahí. Cuando yo personalmente, y este es el apunte positivo que me gustaría dejar, cuando yo personalmente cada día compruebo que hay muchas personas que están dispuestas a reaccionar y que están dispuestas a cuestionarse y que ven que esto en 2020 es intolerable. Yo creo que sí que hay una parte de la sociedad que está deseosa de que se les dé y de que se les aporte otro contenido que no sea ese, porque es que además no hace justicia, o sea, no es real. No es real. Yo ya en 2012 hice un casting para una chica administrativa en una serie y me dijeron que no podía optar a ese papel porque no iba a ser creíble. Tú fíjate, no iba a ser creíble. Le dije, de acuerdo, pues nada, me cojo mis bártulos y me vuelvo a la oficina donde trabajo como administrativa, amor. Y eso ya en 2012. Hay un montón de compañeras, mujeres negras, súper válidas, en un montón de trabajos, en un montón de ámbitos profesionales. ¿Por qué eso no se proyecta en la televisión? ¿Por qué eso no se proyecta en los cines? ¿Por qué no interesa dar esa imagen? Creo sinceramente, y soy muy crítica y lo sé, que sin los medios de comunicación, todo ese imaginario no se podía haber perpetuado tantísimo a lo largo de los años. Creo de verdad que están siendo muy irresponsables, y lo digo desde la televisión y lo digo desde la ficción. Yo a veces oigo cosas en mi casa, en el telediario incluso, que es que me quedo perpleja. ¿Cómo puede ser que se hable del COVID que traen personas negras inmigrantes a Fuerteventura, 14 personas, y no se le haya hecho ni una sola prueba a ninguno de los 200.000 personas alemanes que están llegando a España? ¿Por qué interesa generar la idea de que los inmigrantes están esparciendo el COVID por Fuerteventura, pero se recibe a los alemanes con aplausos? ¿Qué pasa? ¿Tengo menos derechos? ¿Qué pasa? ¿Se quiere fomentar la idea de que yo, persona negra, voy por ahí contagiando el COVID? Esas personas no son conscientes de que con esa idea y con esa imagen que están impregnando en la sociedad, yo voy luego por la calle y me dicen, mira, los que pasan el COVID, porque eso ocurre, porque es que se extrapola muchísimo cuando se trata de las personas migrantes. Es muy irresponsable la postura que tienen los medios de comunicación y es una pena porque sin su ayuda, ya te digo, no se podría perpetuar tanto este imaginario colectivo tan negativo que se tiene de las personas migrantes. Es una pena porque en parte es mi medio y me duele que se tenga ese enfoque. María. Pero además hablabas ahora de la responsabilidad de los medios de comunicación, pero sí que es verdad que en la opinión pública a nivel global pues se está poniendo el racismo encima de la mesa, no solamente en el caso de España, también con el caso de George Floyd. De hecho decías, ¿no? De repente parece que todo el mundo se ha vuelto antirracista, pero insistías en que las vidas negras importan siempre. ¿Tú crees que realmente va a haber un cambio de conciencia a nivel mundial y que se va a avanzar? Lo vemos, por ejemplo, aquí en el caso de España, ¿no? Hablas de esas incongruencias, ¿no? De que, bueno, los turistas sí que son bienvenidos, pero, bueno, si vienes en patera sigues sin poder entrar legalmente a España. ¿Crees que al menos desde fuera se pueden cambiar también las cosas en España? ¿Que el movimiento del asesinato de George Floyd puede hacer un cambio global? Bueno, como ya te digo, este es un caso que yo creo que ha sacudido al mundo y que por lo menos en España, yo llevo toda mi vida aquí y nunca había oído hablar tantísimo, ni tantos días seguidos, sobre racismo. Pero repito, sí, muchos medios de comunicación se han hecho eco. Eso es positivo siempre, pero tampoco nos tenemos que cegar ni nos tenemos que engañar y no tenemos que permitir que esto se convierta otra vez en la Black Week, que es lo que yo denomino cuando ocurre un caso de racismo. Estamos una semana hablando de ello y luego aquí no ha pasado nada y no se ha cambiado nada. La directora de prensa ha pedido disculpas, está muy bien, es necesario, pero hagamos que esos errores del pasado se conviertan en reflexión y acierto en el presente, porque entonces no sirve de nada
pues pedir perdón si no hay un acto de cambio en el presente. Yo creo que también hay que hacer énfasis en el utilitarismo de este tipo de cosas. Me refiero al utilitarismo porque al final todo esto es contenido. Y ahora me voy a poner como muy práctica, pero al final no olvidemos que esto es contenido. Yo cojo lo público, está de moda, ha ocurrido esta semana, es actualidad, yo hablo y luego me olvido. Luego denuncias que hay un titular racista y nadie hace ni caso. Y esto no puede ser así. Quiero decir, porque entonces yo entiendo que se aproveche esta ola y se utilice este contenido, se publique, pero tiene que haber un compromiso real, un compromiso mucho más profundo que vaya más allá de una semana. Otra cosa que comentaba, por ejemplo, es que esta semana, estos 2 meses en los que ha ocurrido todo esto, yo he tenido muchísimas más ofertas que en lo que va de año. Porque quieren mis experiencias, quieren mis emociones, quieren mis dramas, quieren mi sarcasmo, quieren un montón de cosas de mí, pero luego el resto del año yo tengo que trabajar. ¿Qué pasa? ¿Solo me vais a llamar cuando hay que hablar de negros? El resto del año no soy válida. El resto del año no tengo conocimientos de estos, de muchísimas más cosas. El propio reconocimiento, la propia falta del reconocimiento de la capacidad de otra persona, el encasillarla simplemente en hablar sobre temas de negros, esto es un enfoque también que denota y del que se podrían extraer muchísimas cosas. Yo siempre digo, y se lo comentaba el otro día a mis amigas, que estoy deseando hablar de banalidades. Porque para mí todos estos temas van mucho más allá de crear contenidos, de tener la posibilidad de hablar con vosotros, por ejemplo. Y quiero recalcar que lo hago de forma gratuita y que para mí no es agradable. Yo preferiría estar hablando de la música que a mí me gusta, pero lo hago a pesar de que emocionalmente luego me tenga algún impacto en mí, porque creo de verdad que es necesario. El otro día me decían, claro, para estar en la palestra, ¿tú te crees, sinceramente, de verdad, que alguien quiere estar en la palestra hablando de esto? ¿Tú te crees que a mí como cómica incluso todo esto para mí me viene bien? ¿Que estoy en el lado totalmente opuesto de lo que yo he elegido conscientemente? No, yo preferiría estar en un programa haciendo reír, que es lo que a mí me gusta y a lo que he dedicado los últimos 4 años de mi vida. Pero creo que es importante aportar esta experiencia para que la gente pueda ver desde otro punto de vista pues cosas que a lo mejor para ellos pues pueden parecer una chorrada y que desde luego no lo son. Pues ella es Asari Viván, se ha convertido voluntaria o involuntariamente, como ella misma dice, involuntariamente, en un mensaje también, en una bandera que nos hace reflexionar sobre la manera en la que estamos banalizando el racismo cultural, la manera en la que estamos siempre deshumanizando tantas situaciones. Así que, Asari Viván, a nosotros nos encanta toda tu dimensión pública como cómica, como actriz, también esta otra vertiente como activista, pero en todo caso nos encanta conversar contigo, así que tienes las puertas de esta casa siempre abiertas. Asari Viván, gracias de corazón. Y yo lo agradezco muchísimo, a vuestra disposición. Un abrazo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya
sabréis que además abrimos una página, un capítulo en La Cafetera para hablar de información internacional y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Una página que hoy, en primer lugar, nos dirige a Francia. Se han realizado las elecciones, han tenido lugar las elecciones municipales allí, elecciones francesas, una ola verde que ha sacudido el país y que también ha sacudido a Macron. Sí, realmente hoy es la gran noticia política en Francia, una auténtica marea verde, ola verde, es lo que copa todos todos los titulares, porque realmente esta segunda vuelta de las elecciones, que tuvo que ser aplazada, la primera vuelta se celebró justo cuando estaba empezando la pandemia, que de hecho fue bastante polémica y tuvo de hecho una baja participación, y se acaban de celebrar la segunda vuelta de las elecciones municipales y realmente ha sorprendido el triunfo y sobre todo la fuerza del triunfo de los partidos ecologistas, ¿no? Que han obtenido victorias muy significativas en algunas de las ciudades más importantes de Francia, como Lyon, Marsella, Burdeos, Estrasburgo, donde va a haber candidatos ecologistas, en algunos casos en coalición con el Partido Socialista, pero en muchos casos independientemente, ¿no? Forman parte de digamos, la coalición que se llama el ELV, que es la Europa Ecología Los Verdes, que es el partido bajo el que han concurrido y en el que realmente han obtenido un triunfo pues bastante importante y muy significativo en el sentido de cómo se pone ahora la ecología en el corazón de la preocupación del electorado francés. Estas elecciones también suponen un fracaso y una derrota bastante importante para el partido de Emmanuel Macron, de la République en Marche, porque realmente tenía esperanzas en algunos grandes feudos. En concreto había volcado muchas energías en conseguir la victoria en París, cosa que no ha sucedido. Revalida el mandato Anne Hidalgo, aunque en coalición con los verdes, que es una de las grandes noticias también. Ya concurrían conjuntamente, pero revalidan la victoria allí y realmente estas elecciones y este resultado, es verdad que ha habido una participación bastante menor de lo que venía siendo habitual en las municipales, y en anteriores municipales pues rondaba el 60%, en este caso ha sido el 40%, lo cual es significativamente más bajo. En gran medida se debe a la época en la que estamos viviendo, digamos, a los efectos de la pandemia, pero claramente los resultados indican un trasvase y sobre todo un cambio, digamos, de diseño en lo que es la izquierda francesa, ¿no? Es verdad que los partidos ecologistas pues han derrotado en gran medida al Partido Socialista, aunque ha salvado los muebles con alguna victoria como esta de Anne Hidalgo y la de otra histórica del socialismo como es Martine Aubry, que ha revalidado su mandato en Lille, en otra gran ciudad francesa. Pero claramente la victoria y los resultados suponen un desembarco de la preocupación y de, digamos, la agenda verde en la política francesa, que también va a presionar a Macron para cumplir, digamos, más en su agenda y con sus compromisos medioambientales, y se abre una época bastante interesante en la política francesa. Hay un detalle que también quería comentaros, que quizá es preocupante, aunque ha pasado un poco pues menos, digamos, está recibiendo menos atención por el hecho del gran triunfo de los partidos ecologistas, y es que en Perpiñán, la ciudad francesa en el sur de Francia, ha triunfado el candidato de la extrema derecha, el candidato del partido de Marine Le Pen, Louis Alliot, que ha conseguido el 53% de los votos en esta segunda vuelta y que se convertirá en el alcalde de Perpiñán. Y esta noticia en sí mismo es preocupante porque es la primera vez que se rompe esa especie de cordón sanitario que hasta ahora había habido en Francia, esa especie de unión de todos los partidos en contra de cualquier candidato de este partido, y bueno, pues ha derrotado al antiguo alcalde, que era un candidato de centro derecho, que además había un gran cansancio hacia él en la ciudad, que quizá esto también pues explica un poco el resultado, pero es verdad que es la primera vez que se rompe esta especie de bloqueo al partido de Marine Le Pen, y bueno, veremos qué resultados puede tener. Sí, el futuro da miedo por las alineaciones, estas cosas que a veces pasan sutilmente por las páginas de los periódicos, pero también son indicativas de ciertas cosas. Oye, te quiero preguntar también, Pilar, por estas revelaciones del libro de Bolton. Sigue generando muchísimos titulares. Hablaba de la posición de Donald Trump, de la política de Donald Trump hacia Venezuela y Colombia también, ¿no?
Sí, realmente ha suscitado mucha atención y, bueno, confirma algunas de las impresiones o, digamos, de las sensaciones que existían en los analistas, sobre todo con respecto a la política exterior de Donald Trump. Pero llama la atención del libro de Bolton, pues, digamos, esa especie de crudeza con la que se expresan en las páginas. También hay que recordar que es el libro escrito por uno de los mayores halcones de Washington, un hombre que además Donald Trump justificó un poquito su cese como que solo quería lanzar bombas sobre quien fuera, ¿no? Es verdad que era uno de los más duros en su gobierno y en realidad en toda su etapa política. Es verdad que es un hombre que ha ocupado numerosos cargos en las administraciones republicanas y siempre se ha caracterizado, pues eso, por ser un halcón, un defensor de una visión muy intervencionista o muy dura con respecto a la política internacional. Pero lo que revela en su libro realmente es que Donald Trump tenía una concepción, sobre todo de la relación con Venezuela, bastante inquietante, ¿no? Para empezar, era claramente partidario de una intervención militar cuando empezó la última, digamos, esta última revolución o contrarrevolución, o no sé muy bien cómo llamarla, que inició Juan Guaidó, y realmente incluso llegaba a decir que sería guay invadir Venezuela. Llegaba a decir que consideraba algo así Venezuela como parte de los Estados Unidos. Y luego una cosa que dice el libro es que, por ejemplo, una de las preocupaciones de Donald Trump en los momentos en que realmente parecía que podía triunfar la opción Guaidó y que podían desalojar del poder a Nicolás Maduro, es que preguntó las garantías sobre el acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela, que en este sentido da un poquito la idea también de cuáles eran las prioridades. En el libro pues también se revela que algo que ya hemos comentado estas semanas, que es, digamos, la poca sintonía y, digamos, las pocas esperanzas que tenía hacia Juan Guaidó, las grandes dudas que siempre ha mantenido Donald Trump hacia Juan Guaidó. En este sentido le veía como alguien débil, poco capaz de hacer frente a Nicolás Maduro, al que Donald Trump considera que es un líder bastante listo y bastante duro, ¿no? Que es una de las cosas que también John Bolton revela que decía Donald Trump. En cambio, pues Trump, aunque apoyó la opción de Guaidó para intentar derrocar a Nicolás Maduro, siempre ha tenido dudas, y estas dudas las hemos ido viendo además recientemente en las últimas posiciones que ha adoptado el presidente estadounidense. Pero sí que es verdad que en el libro se indica y se ve bastante bien el tipo de concepción que tiene Donald Trump de esa especie de patio trasero, que para Donald Trump patio trasero que sería Latinoamérica, patio trasero Estados Unidos, se ve bastante clara cómo es. Y también hay bastantes revelaciones en el libro con respecto a Colombia, críticas hacia cómo se gestionó desde Colombia, pues por ejemplo la entrega de ayuda humanitaria, y en fin, que en general el libro de Bolton revela que en Estados Unidos y sobre todo, digamos, en los halcones del Partido Conservador, del Partido Republicano, existe la sensación de que Estados Unidos fracasó por no haber sido lo suficientemente duro o no haber mantenido la presión. En este sentido, pues son algunas de las cosas que indican en el libro. Me decías de Estados Unidos, también hay que tratar algún otro asunto, porque las estatuas confederadas están también puestas en evidencia en este mundo que mira, bueno, tan contradictoriamente al racismo, a la lucha contra el racismo, y ahora parece que las autoridades en el sur de Estados Unidos están reflexionando acerca de esto. Sí, es verdad que a raíz de toda la ola de protestas en contra del asesinato de George Floyd, pues realmente han aparecido muchas derivadas, y una de ellas, que es bastante interesante, es esta reflexión sobre algunos de los símbolos históricos, pero realmente hacia figuras y, digamos, conmemoraciones hacia figuras que, bueno, con una actitud o con una actuación en la historia que realmente hoy suscita controversia. Y realmente en algunos casos se están dando la retirada de estatuas, pero una de las últimas noticias que quizá tiene bastante calado es la que acaba de anunciarse en Mississippi, donde han aprobado retirar los símbolos de la Confederación, del Estado Confederado, en su bandera, ¿no? Era probablemente el último estado de todo Estados Unidos que mantenía esa especie de cruz en la bandera, que era un símbolo de los confederados en la guerra de secesión, y finalmente el Estado ha decidido retirarla de su bandera, que era quizá un poco el último reducto de apoyo. Es verdad que es un estado, pues, del sur profundo, bastante conservador, y en este sentido sí que es una noticia que se ha celebrado y que ha llamado bastante la atención. Oye, otro asunto por el que te quería preguntar, porque hablábamos antes de las elecciones municipales en Francia, pero en Polonia también se han celebrado unas elecciones, ha ganado Duda, el candidato ultraconservador. Parece que va a haber segunda vuelta en todo caso.
Sí, realmente en estas elecciones que han sido bastante polémicas porque el partido en el gobierno se empeñaba en seguir celebrando incluso durante el confinamiento por el coronavirus, finalmente se han celebrado, y aunque ellos tenían la esperanza de que su candidato Andrzej Duda, que era el actual presidente y muy cercano al partido de Ley y Orden de los hermanos Kaczynski, de Jarosław Kaczynski, pues realmente ha ganado, pero ha ganado con un 41% de los votos, que es insuficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta, con lo cual habrá segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta hay partido, porque realmente ha quedado en segunda posición el alcalde de Varsovia, un liberal, y con un 31% de los votos, que podría haber una cierta unión de toda la oposición en contra suya para derrotar a Duda en las presidenciales, y en este sentido sí que se abre también pues una cierta grieta en la hegemonía del partido ultraconservador en Polonia, que veremos a ver dónde lleva. Pero sí que es interesante este resultado electoral, que ya os digo que se especulaba con que había esperanzas por parte de los ultraconservadores en poder ganar en la primera vuelta. Es verdad que los resultados de este partido pues son bastante claros en general en las elecciones en Polonia, y en este sentido sí que se abre una pequeña grieta para ver qué puede suceder con las presidenciales. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera, nos quedamos conversando con los oyentes en esta sobremesa, así que vamos a separar un poquito las portadas de los periódicos, vamos a servir un poquito más de café y nos vamos a quedar conversando sobre la vida, que os tengo que contar algunas cosas muy interesantes. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, pues Pai y Mary, abro los micrófonos, os dejo abiertos los micrófonos. El caso es que tuve una conversación este fin de semana que he coincidido con los hijos de unos amigos. Entonces, charlando con ellos, yo creo que no hay mejor ejercicio que tratar de escuchar a los demás, además de, independientemente de la edad que tengan, de la concepción sobre el mundo que tengan. Y yo creo que la gente joven está poco acostumbrada a que la gente algo más mayor, de otras generaciones, se gire para escucharles, para aprender, para escucharles con atención, ¿no? Y fue una conversación de lo más reveladora. Y os cuento en qué consistió. Claro, como hemos estado conversando en estas últimas semanas aquí en el programa sobre TikTok, esta red social, esta plataforma que utilizan millones de adolescentes por todo el planeta, millones, pero que se cuentan por millones. Algunos de los usuarios tienen 50 millones de seguidores, y conforman todo un ejército de activistas, de gente con mucha conciencia, que cree en el respeto, en la defensa de las minorías. También hay algunos grupos de ultraderechistas y establecen sus propias batallas entre grupos y campañas. Bueno, fue muy conocida la campaña que esta generación, la generación Z, que es la generación que engloba a toda esa edad, entre los que están también tus hijos, Pai, especialmente tu hija mayor, y ella es generación Z. Bueno, pues conversando me decían, bueno, es que no lo entendéis. Es que nos hemos dado cuenta que si tenemos que esperar a que hagáis algo, vosotros no vais a hacer nada, porque además nos habéis dejado el mundo hecho una mierda. Esta fue la primera reflexión, que yo le preguntaba, le decía, ¿qué te parece Greta Thunberg, por ejemplo? ¿Qué concepto tenéis? Me decían que la han instrumentalizado los medios, que la han instrumentalizado las autoridades, los adultos, que la estáis paseando. ¿Y qué ha pasado desde que apareció, desde que irrumpió Greta Thunberg? ¿Ha cambiado algo acaso? Es que no se puede contar con vosotros. Esto en realidad no es que retrate que tengan más o menos capacidad de acción, sino que están muy enfadados y que son profundamente críticos. Y entonces me contaban una cosa que me llamó la atención. Me dice, ¿qué te pareció lo de el mitin de Donald Trump? Reservamos todas las entradas. Y cuando llegó se encontró con que el supuesto mitin con el que iba a arrasar, que habían conseguido colocar todas las localidades, estaba vacío, porque fue una acción militante de millones de usuarios por todo el planeta, repartidos, dice, yo misma pedí 2 entradas, repartidos por todo el planeta para reventarle el mitin a Donald Trump. ¿Por qué ese tipo de discursos tienen que estar fuera del poder? Y entonces me decía, ahora estamos promoviendo otra acción. Estamos pidiendo que cambien la bandera de Estados Unidos
Dice, y hemos elegido la más fea de todas. Una bandera amarilla de rayos, además con un personaje de Los Mundos de Greg, así con una carita de uno de los personajes de Los Mundos de Greg. Y dice, ya llevamos 1 millón de firmas. 1 millón de firmas. Y lo que más me llamó la atención, además de que me estuvo hablando de los diferentes usos de TikTok, porque nosotros cuando lo vemos los adultos, pues de pronto dices, bueno, vídeos frívolos. No, hay por lo visto hasta diferentes submundos dentro de TikTok. Y en función de cómo vas navegando te vas configurando en uno o en otro, porque el algoritmo va aprendiendo y te sirve vídeos de uno o de otra naturaleza, ¿no? Hasta que llegas a la Deep TikTok, que son vídeos más desde susto hasta de terror, hasta... Dice, y hay un TikTok muy político también, profundamente político. Y me decía, digo, pero tú conoces a esa gente, o sea, esa red social, ella vive en España, ha estado estudiando fuera, pero ahora vive en España. Y me decía, no, pero es que somos gente de todo el planeta, de todo el mundo, pero es que somos un ejército, es que nuestro ejército se llama Generación Z, vosotros no tenéis ni idea, vosotros no tenéis ni nombre de generación. Digo, oye, que se llama Generación X. Dice, bueno, me da igual. Dice, además, digo, ¿y por ejemplo qué pensáis de los millennials? Y dice, no, esos están todo el día con las cosas del horóscopo y esos no se enteran. Así que estáis todo el día con lo del Aquarius y todo eso, Mary. Tú estás entre los millennials. No entiendo lo del horóscopo. Bueno, como que sois un poco panfilillos, así mirando todo el día. O sea, lo decía... Medio hippies, ¿no? Sí, pero como con cosas así. ¿Y sabéis qué es lo que más me llamó la atención? Que son gente que no se conforma con conversar, que es gente de acción cibernética, de acción en las redes sociales, pero que quieren hacer cosas. Y entonces decía, bueno, a veces son iniciativas de ese estilo, puramente estéticas, ¿no? O sea, puramente simbólicas, de cambiar la bandera de Estados Unidos. No, pues si no pretendemos cambiar la bandera, si eso es imposible, si no nos lo van a aceptar. Pero a que salimos en la Fox. Y dices, ¿y por qué salen en la Fox? Para demostrar que estamos enfadados. Para que se sepa que estamos enfadados. Entonces, sí, hay un punto de troleo, generación troleo, pero que tiene un objetivo. Que no es una cuestión solamente, claro, visto desde otra generación, yo veía a algunos de mis amigos que miraban como, ¿qué frivolidad es esta? No, que están enfadados, pero tienen objetivos. Que son objetivos de demostrar cuáles son la naturaleza de sus enfados, las razones de sus enfados, ¿no? Alucinante. Es la activistas, dice Marta Viñes. Dice Edu Torres, dice, hombre, veremos a ver a quién votan después. ¿Ves? Yo intenté no caer en esto, Edu, porque además decía, no quiero ser paternalista, ¿no? En este... Porque además había gente en el grupo que les decía, bueno, pero es que lo que tenéis que hacer... Y digo, ¿pero tú qué sabes lo que tienen que hacer? Pues si solo ellos saben lo que tienen que hacer. Y además nos arrasarán como generación. De hecho, toda esta conversación se produjo en la cena y digo, ya veréis que esta noche agarra un machete y va cuchillando a toda la generación, desde la generación X a la generación millennial, sin pasar. ¿Cuántos años tenían, Fer? 14. 14 y 9 la otra persona. ¿Y la de 9 también estaba involucrada? No es de la misma manera, pero sí con una cierta fascinación ante lo que ocurría en los hermanos mayores, ¿no? Y sí, bueno, vamos a ver, no, 14 y 11. Pero más allá de esto, a mí lo que me llamaba la atención es que es una generación global, hiperconectada, pero sin conexiones directas. O sea, ella no tenía sentimiento de pertenencia generacional. No tenía no tenía una red, una lista de amigos conocidos a través de las redes sociales. Era más bien una cosa colectiva. O sea, no hay una persona, sí, luego sigues a ciertas cuentas y ciertos, pues hay gente que tienen tal, muy admiradores, dice, no, si es que a mí lo que me interesa es seguir a chicos guapos y tal, pero lo que no se admite es los que atacan a las minorías. Da igual que sean gays, que sean negros, que sean... Y todos, incluso estando todos en otros países, o una buena parte de ellos en otros países, como comunidad global, muy afectados por la cultura visual norteamericana, porque decía, es lo que ha ocurrido con el Black Lives Matter, que es una indecencia, que hemos visto cómo se ha matado a una persona. Sin embargo, dices, bueno, ya, pero están muriendo gente en tus propias fronteras todos los días. Y sin embargo, hay una... La red social es china, ni siquiera es norteamericana, pero digamos que la presencia cultural norteamericana, icónica, incluso en los revolucionarios, en la protesta contra el racismo de la policía norteamericana, engloba a gente de todo el planeta. Y luego tienen iconos, pues algunos son actores, actrices de esa generación. Muchos de los nombres yo le dije, a ver, pero... Y entonces muchos de los nombres
de los que me mencionaba, no había oído hablar de ellos en la vida. Bueno, ¿cómo será que le dije, oye, tenemos que poner una sección en la cafetera? Tener un embajador ahí, porque yo no puedo estar traduciendo lo que está ocurriendo en ese mundo porque no estoy tan en contacto. Incluso mi aproximación es bastante superficial en TikTok. O sea, de hecho le puse mi cuenta y le digo, oye, quiero que me digas cómo me acerco al mundo político ese. ¿Dónde está ese mundo político? Y incluso le pregunté, le dije, oye, ¿tendría algo que hacer un espacio como la cafetera? Y dice, no, es que lo que tengáis que decir no nos interesa nada. Dice, porque vosotros habláis y habláis y habláis y habláis. Pues no hacéis. Es alucinante, ¿no? Sí. La verdad Pero es verdad, además, una cosa que a mí me llama la atención de TikTok, que mis hijos, bueno, los pequeños están apenas empezando, pero es verdad, y quizá nos cuesta como generación a nosotros, es la velocidad a la que pasa todo, ¿no? Es verdad que son vídeos muy cortos, esto en ese sentido, ya que hemos hablado incluso de las películas, del ritmo de las películas, pero este ritmo ya es realmente no trepidante, es varios pasos más, ¿no? Y al mismo tiempo requiere, pues eso, un aprendizaje que quizá nosotros no estamos acostumbrados, somos más de reposar. Yo veo que, por ejemplo, a mis hijos y en general a toda la generación, pues de esta generación Z, por ejemplo, les cuesta leer. Pero no es que no les interese cultivarse o formarse o aprender, sino que es el ritmo quizá lo que les altera, ¿no? O no les convence. Y en este sentido es verdad que esa rapidez, y probablemente también de ahí viene un poco esa necesidad de acción, ¿no? Todo es tan rápido y todo tiene que pasar muy rápido. Quizá veremos a ver, porque al final yo cuando estabas hablando de esto digo, mucho cuidado, porque al final el mundo siempre lo ha cambiado un pequeño grupo de personas comprometida, ¿no? Con una idea, con una causa, con lo que fuera. Entonces es verdad que no habría que menospreciarlos, porque a lo mejor son capaces de cambiar cosas que ahora mismo que nuestra generación no ha sido capaz, o que durante siglos se han mantenido inalterables, hasta que llega un grupo realmente lo suficientemente comprometido como para cambiarlo. También creo eso, que quizá ese ritmo les puede hacer o triunfar o fracasar, ¿no? Pero me parece súper interesante y realmente un fenómeno al que hay que prestar atención y que conviene estar... Bueno, yo, fíjate, además me conformo con saber qué es lo que está ocurriendo, porque una de las cosas que yo odiaba como generación y cuando era joven, y el hecho de haber empezado a trabajar tan joven hacía que recibiese ese tipo de discursos con mucha frecuencia, es el paternalismo, que lo detesto. O sea, esto no se hace así. Sabrás tú lo que se hace. Es que esto lo hacéis por cachondeo, claro. ¿Y qué te piensas? ¿Que la gente en el mayo del 68 solamente salía con un libro de Jean-Paul Sartre bajo el brazo? No. También había otros motores, igual que... Fíjate, yo me acuerdo, hablando un día con Nacho Montejo, el abogado laboralista, que fue uno de los abogados que salió vivo por puro azar de los atentados de Atocha. Nacho Montejo, que fue como un padre para nuestro círculo de amigos, porque es el padre de nuestro amigo Miguel, y pasábamos muchas horas allí en su casa. Tuvo además también su pequeña trayectoria política y fue un conocidísimo abogado laboralista que falleció hace algunos años. Bueno, pues Nacho Montejo nos decía, claro, mucha gente nos acusaba cuando decíamos, no había tanta gente que corriese a los grises en España, que luchase activamente contra el franquismo, hasta el punto de que mataron a todos sus compañeros, a una buena parte de sus compañeros en Atocha 55. Dice, pero los que defendíamos la lucha antifranquista no solamente lo hacíamos por una cuestión política, también nos divertía. También nos reuníamos para conocer gente, también para ligar, también para estar en otro entorno. También había algo lúdico en todo esto. Dice, pero había una batalla profunda por los principios, ¿no? Por los principios democráticos, por la defensa de la democracia, de la lucha con la libertad, a favor de la libertad. Dice, pero eso, una cosa no exime a la otra, no quita la otra. Y eso es muy importante, porque muchas veces cuando uno observa estos fenómenos puede tener la tentación de mirar solamente la parte anecdótica. Esta gente, pues sí, pero es que esto lo hacen para ligar. Dice, no, para ligar no, que están exigiendo cambiar el mundo. Y dice, ya, pero ¿cómo lo cambiarán? Bueno, algún día esta gente dirigirá las empresas. Algún día esta gente estará en las empresas. Así que a mí me parece muy bien. A mí me parece también muy, muy interesante. Por cierto, otra cosa que me contaron es que hay una película icónica para esa generación que es Call Me By Your Name. Completamente icónica. Bueno, hasta el punto de que yo no la he visto todavía. Sé perfectamente cuál es, que además, por cierto, para estos días es bien interesante. Pero me estuvo hablando, claro, los actores de esa película... de un ritmo muy rápido, es decir, o sea, que es sorprendente. Alucinante. Por lo poética, me decían, porque es poética, por el tiempo, por la manera en la que retrata el paso del tiempo, pues yo creo que conecta generacionalmente porque es un ritmo de vida que se parece mucho al que tienen ellos
durante las vacaciones. Quizás es que los adultos también vivimos en un frenesí completo. Y quizá pues estás cogiéndote unas vacaciones y estás más tenso por el lugar donde vas a ir a cenar, por el no sé qué, por la reserva del no sé cuántos, y la gente joven pues se tumba y ve pasar las horas y escuchar las chicharras y entonces no sé por qué el clima de la película conecta tanto, también la historia, también el hecho de que se trate del proceso de descubrimiento de la sexualidad del protagonista. No sé cuál es exactamente el elemento de conexión, pero para ellos los protagonistas son verdaderos iconos, hasta el punto que me hablaba de algunas cuestiones. Ahora resulta que uno de los protagonistas, no sé cómo ha sido la historia, que se ha enrollado con alguien que es una seguidora ultraderechista de Trump, o no sé qué historia. Entonces tiene a la comunidad de la generación Z encabronadísimo, que haya pegado este giro en su vida. En fin, alucinante. ¿Qué os parece? Bueno, a mí ya te digo, además me interesa personalmente, sí que me parece muy llamativo, y es verdad que me parece un fenómeno eso al que seguir y al que no menospreciar, al que valorar y al que realmente que igual convendría aprender y desde luego pues saber que existe y tenerles presentes. O sea, es verdad que TikTok a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, porque claro, había algún amigo mío que me decía, ya, pero es que la batalla es frívola, porque así no consiguen, porque voy a cambiar la bandera por cachondeo. Y digo, ya, pero los principios, o sea, no necesitan de un gran conocimiento técnico, cuando lo que te está diciendo es, detesto a los que lanzan mensajes racistas, detesto a los que atacan a los débiles, detesto a los que insultan a los gays, a las lesbianas, a los transexuales, los detesto. Los bloqueamos, hacemos campañas en las redes contra esa gentuza. Entonces te dices, bueno, a lo mejor no entienden de derecho jurídico sobre la defensa de las minorías, pero conocen perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y tienen además valores, y bueno, ya no te quiero ni contar sobre el cambio climático, sobre el planeta, sobre lo que le está ocurriendo al planeta y sobre el futuro que les espera. Y tienen conciencia de generación, y conciencia de nos habéis destrozado el mundo. ¿Qué habéis hecho en la pandemia? Decía. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis estado haciendo? Todos ibais a pensar, ibais a cambiar el mundo y ahora está todo más contaminado. Sí, a ideas generales a las que hemos recurrido todos, por cierto, pero decía, sí, mira lo que pasa en Venecia, en los canales, y que ahora otra vez, a destrozarlos. Y luego gente con una mirada global alucinante, decía ella, yo es que no quiero vivir en España, yo quiero vivir en otro país, en Italia, no lo sé, a lo mejor en Alemania. Me encantaría en Estados Unidos, pero en un pueblecito de esos del norte de Estados Unidos. Y dices, ¿cómo te quedas? Flípate. O sea, conciencia global, un dominio absolutamente extraordinario del inglés, extraordinario, aprendido en las redes sociales. Ahora ya no, porque ha estado estudiando fuera, pero el año pasado la oías hablar y alucinabas en las conversaciones que mantenía con otros usuarios en un inglés perfecto, con un acento perfecto. Y todo esto aprendido en las redes sociales. Así que dice, ese frenetismo frenetismo, lo frenético, en mayor o menor grado está presente en los nacidos del 95 en adelante, también tiene consecuencias negativas, especialmente en la universidad, dice, porque la política es compleja, no puede ser atendida sin una reflexión pausada. Por otra parte, veremos ese ritmo frenético en el voto, los cambios políticos son muy lentos y a los jóvenes nos cuesta aceptarlo, dice David. Es posible, David. No lo sé, yo no sé qué consecuencias negativas o positivas tiene. También hay mucha gente que no tiene que ver con una cuestión generacional, mucha gente adulta que no profundiza absolutamente nada en la política y que recibe la política por impresiones, porque le seduce. Pero mira, político. Fíjate, en esto de los resultados y las consecuencias electorales yo no las menospreciaría. Tengo pendiente, porque quiero analizarlo bien para contároslo bien, pero por ejemplo se ha producido el otro día cuando hablábamos de las primarias demócratas, del triunfo de Alexandria Ocasio-Cortez y que era un poco el emblema de esta nueva izquierda que estaba emergiendo en Estados Unidos. En su caso ya había se había casi instalado, ¿no? Pero es verdad que en estas últimas primarias que ha habido en Estados Unidos para elegir a algunos candidatos demócratas y republicanos, está habiendo un relevo generacional y en concreto todas las protestas del movimiento Black Lives Matter
han tenido consecuencias. Es decir, han resultado elegidos muchísimos candidatos jóvenes, negros y realmente con un discurso mucho más alternativo, mucho más profundo, y se está dando en ese sentido, ya os digo, un cambio, o por lo menos un principio de cambio en la política estadounidense, con lo cual sí que a veces pueden tener consecuencias más rápidas y más claras de lo que a lo mejor algunos piensan. Mari. Claro, lo que pasa que luego es lo que comentaba también por el chat, ¿no? Cómo choca esa parte virtual con luego la realidad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de España, las instituciones siguen siendo en ese sentido, pues siguen teniendo el punto conservador. Y bueno, igual la manera de forzar ese cambio es actuando como dice esta generación, ¿no? Y dejarnos de debates sesudos y demás. Pero yo creo que hay que tener en cuenta también el contexto en el que estamos, ¿no? Y claro, esa generación va a chocar con eso mismo. Lo hemos visto en el caso de Greta. Ella, a pesar de que ha estado durante todo un año movilizando un movimiento a nivel global que ha estado capitaneando, pero que es verdad que ha movilizado muchísima gente, a muchísimos jóvenes para pedir que se salve su planeta, el planeta que les vamos a dejar. Y aún así se ha encontrado con la frustración también de las instituciones conservadoras, del mundo conservador en el que vivimos, y de que al final quienes mandan son quienes mandan, ¿no? Pero bueno, es verdad que si algo te da la juventud es la energía para entender que las cosas se pueden cambiar y forzar los cambios, que es un poco lo que te decían a ti, Fer, ¿no? Cuando decían, no, es que hay que actuar, vosotros habláis mucho, pero no actuáis. La prueba de la fascinación que me produce a mí esto es que yo escuché una reflexión política mucho más poderosa de la que escucho en muchas de las tertulias a las que asisto. Y los protagonistas tenían 11 y 14 años. Así que alguien debería reflexionar en torno a esto. Y, bueno, no lo sé, probablemente pues con sus errores y sus defectos, como tenemos todas las generaciones, pues cometerán equivocaciones y... Bueno, ellos viven unas realidades y unas velocidades y un tipo de mundo que se distancia del nuestro, pero nunca me había planteado la visión, quizá porque a mí nunca ningún adulto hizo el esfuerzo de escucharme cuando tenía esa edad, pero supongo que también tenía mundo interior y también tenía reivindicaciones y también consideraba que alguien estaba jodiendo mi vida, que también tiene que ver con ese momento vital por el que pasa la gente cuando tiene 14 años, que se rebela contra todo, contra la autoridad, contra sus padres, contra los mayores, contra sus hermanos, contra todo aquello que pueda tratar de decirles cómo tienen que vivir su vida, ¿no? Y entonces parte de esto puede estar, o seguramente está contribuyendo, ¿no? Pero no me parece lo más relevante, me parece muy interesante poner la oreja, escuchar. De hecho fue fascinante porque la conversación la protagonizó esta chica que se llama Irene, y había una mesa rodeada de adultos y la protagonizó durante toda la cena, cosa que nunca había ocurrido y hemos tenido numerosas cenas desde que era muy, muy chiquitilla. Y jamás había ocurrido una cosa así, jamás. Porque solamente había que preguntar y preguntar con interés. ¿Qué es lo que estáis? Pero cómo, oye, enséñame esto de TikTok, y que tuvieran la oportunidad de explayarse y de entrar. Así que es alucinante. Bueno, el caso es que... Bueno, por supuesto me lanzó todo tipo de definiciones generacionales de los boomers, los zoomers, los glovers, y los treinters. Zoomers son ellos, ¿no? Generación Z, que tengo entendido que es eso, de zoomers, ¿no? Sí. Pero no tengo ni idea, porque la verdad es que llegó un momento que ya estaba... Y yo estaba con los ojos muy, 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 muy preparados y las orejas muy preparadas para escuchar. Pero te pierdes porque tienen una realidad. Sí. Así que es alucinante. Es increíble. Y bueno, hay que escuchar. Y luego, por supuesto, una desconexión total de la televisión convencional. Absoluta. O sea, no tienen ni idea ni siquiera de qué es lo que hace y qué tiene la televisión. Las cosas suceden en TikTok. Instagram les parece una cosa marginal de gente muy mayor. En YouTube les parece una cosa que les requiere demasiado tiempo, y los vídeos de TikTok, que alcanzan entre 15 segundos y un minuto, es un formato perfecto para dedicar el tiempo. Luego también le preguntaba, digo, ¿y no te sucede pasar muchas horas y luego no recordar qué has estado viendo? Porque yo alguna vez que hago el ejercicio así de seguir cuentas en TikTok, digo, claro, es que igual he estado viendo gente saltar haciendo... ¿Cómo se llama lo que hacen tus hijos, Pai?
Esto que saltas haciendo parkour. Y igual ha pasado una hora y digo, bueno, lo máximo que recuerdo es alguien que conseguía subir una pared que parecía completamente inaccesible o saltar una calle entera desde 2 edificios. Y decía ella, sí, a veces me paso. Dice, puedo pasar 15 horas viendo cosas en TikTok. 15 horas. Así que algo de reflexión nos debería producir. También es verdad que durante nuestra generación se pasaba horas viendo la televisión y muchas veces tampoco te quedaba grandes en fin, reflexiones. Absolutamente. Sí, por eso no juzgo, o sea, no lo miro con mirada de juicio absolutamente, porque digo, sí, ahora va a resultar que es que nosotros siempre salíamos de casa con Jean-Paul Sartre debajo el brazo. Claro, a sentarnos en una biblioteca a leer. Y digo que a mí ese tipo de... No, pero hay que... Digo, o sea, pues nos hemos pasado la mitad de la vida sentados delante del televisor comiendo y bebiendo Coca-Cola, o sea que... Y comiendo guarrerías, ¿no? Y eso sí, éramos más pasivos, tenías que ver lo que echaban en la televisión. En este caso tienen la capacidad de decidir o de fluir en lo que pueden ver, ¿no? Es interesante también. Sí. Igual eso también tiene que ver, ¿no? El cambio de pasar de una actitud más pasiva porque no podíamos interactuar, ¿no? A través de Internet, pues por ejemplo, como estamos haciendo ahora con Twitter, como se está haciendo también con TikTok. Y esta es una generación que, como no les interesan esa actitud pasiva y tienen la oportunidad de ser activos, pues pasan a la acción. Y luego también lo que decíais de que la televisión no interese a las generaciones más jóvenes, también se entiende, ¿no? En gran parte yo creo que la mayoría de medios generalistas se dirigen a la mayoría de la población y la mayoría de la población española es una población envejecida. Entonces, igual se ha dado por supuesto que hay que dirigirse a las grandes masas y entonces hay que dirigirse a los más mayores, que son la gran masa. Pero es que a lo mejor nos hemos olvidado de este tipo de personas, de estas generaciones más jóvenes, que se han desconectado totalmente de estos medios porque no veían que se les interpelase y por eso ahora mismo han encontrado ese tipo de canales en los que sí se les hace caso, en los que sí tienen el protagonismo que ellos demandaban y que no se les ha dado en otras plataformas y entonces ni siquiera cuentan con nosotros, ¿no? Por eso igual también esa actitud vehemente de decir, bueno, es que nos necesitamos, es que ya tenemos nuestra plataforma, ya nos sentimos escuchados y ya podemos actuar. Absolutamente masivo, o sea, hablamos de cuentas que tienen 50 millones de seguidores por todo el mundo y que tienen conciencia de generación. Dice Capitán Video Forum, igual que lo has expresado, María, que más técnicamente Capitán Video Forum lo sintetiza en es que la tele es de viejos. Pues eso. Pero dice Adrián, bro, tengo 28 y me siento viejo. Porque te voy a decir una cosa, Adrián, es que una de las consecuencias de eso es que incluso ya quedaba lejano el discurso millennial que aquí, ¿os acordáis el año pasado? Lo colocábamos como el sinónimo de modernidad frente a la generación X, que era la nuestra. Y decíamos, vienen apretando. No. Esa generación ya está fuera. Esos son los viejos, son los mayores. Los millennials, ¿de qué estáis hablando? Si estáis todo el día con el Piscis y el Capricornio y esas mierdas. Os puto odio, decían. Si es que todo va muy rápido. Decían, sí. Es que es puto guay, es que es puto perfecto, es que es... Pues ese es un poco el rollo. Dice, ¿y consideras que lo de esta persona es lo usual? Porque en mi entorno no, dice José. José, yo estuve preguntando eso, pero ¿esto es una afirmación personal o en tu entorno es esto? Dice, a ver, hay de todo. Dice, pero cuando les cuento cosas no les resulta extrañas. Cuando les hablo de Call Me By Your Name y del actor y del no sé qué, es un fenómeno global. Pero global y gigantesco. José, haz la prueba. Pregunta en tu entorno por los protagonistas de esa peli. Que, por cierto, en esta semana, que es la semana del orgullo, en esta semana que hay tanto que reivindicar, que hay tanto por lo que pelear, que hay tanto por lo que levantar la voz, es una película estupenda, como dice Capitán Videoforum, para que hagamos un videoforum de la misma. Así que si os parece, para este viernes, además de la serie que elijamos con Ana, vamos a retomar un poquito el formato, este viernes de forma un poco atípica. Y vamos a proponer esta película, Call Me By Your Name. Así la vemos, así la podemos comentar, así podemos mirar un poquito más allá y tenéis una semana para verla. Es una película que ha recibido unas críticas absolutamente formidables. Eso nos va a permitir conectar también generacionalmente y saber qué es lo que ahora se está convirtiendo en verdaderos iconos. Dice Nativo Tecnológico, sí, pero a mí lo que me gustaría saber es qué pasaría con estos jóvenes si va Internet y desaparece. For I
I drift away. Speak to my heart. Pues se produciría una convulsión en la fuerza de dimensión estratosférica. Pero bueno, dice, hay que recuperar el videoforum, dice Javier, por fin. Ya, lo que pasa es que no es tan fácil, Javier, porque al final acabábamos viendo las películas nosotros. Hacíamos un esfuerzo superlativo, llegábamos estresados al viernes, siempre con una peli. El jueves nos llamábamos, oye, ¿habéis visto la peli? Hostia, yo es que no he tenido tiempo porque entre, no sé qué, ahora me voy a poner un ratito, no sé qué, a ver si... Y entonces era muy angustioso y luego pedíamos audios y llegaba uno. Entonces... Entendemos que no todo el mundo lo puede ver, que no todo el mundo tal, que era un ejercicio súper interesante. También el programa ha ido evolucionando. Hay otras secciones nuevas, hay otras cosas y, bueno, vamos cambiando, pero a la vez es verdad que lo podemos ir recuperando en ciertas ocasiones cuando haya pelis que sean interesantes. Así que, dice, eso es una pregunta. Ok, Boomer Fair. Ok, ¿me estás bautizando? Boomer. Yo soy un boomer por poner... Así que nada. Bueno, pues dice Escolástica, yo no mando audios, pero las veía. Ya, lo que pasa es que al final el programa Escolástica, si tenía que ser también participativo, también tenía que incluir los audios y además que, oye, que yo entiendo también que vais ocupados y que no siempre es fácil, que no siempre es posible, que además también nosotros cometíamos nuestros propios errores porque había veces que no dábamos a conocer la peli hasta 3 días antes porque se nos iba enfollonando la cosa y se nos van acumulando. Es que se nos acumulan un huevo de cosas. Es que estamos puto estresados. Entonces, sí. Así que nada. Veo que el lenguaje te has hecho, ¿no? El lenguaje zoomer. Sí, pero yo ya estaba en eso. Siempre he intentado estar conectado con el mundo para entenderlo. Y ya cuando lo entiendes te mueres. Eso es la vida. Entonces, bueno, espero que sea más tarde que pronto, pero... Bueno, así es la cosa. Este es el mundo que nos rodea y una de las... Dice, me parece que el videoforum estaba grabado, dice Sideralcat. No siempre, Sideralcat, a veces sí, porque nos ayudaba también a configurar el programa de los viernes y a veces además nos hacía necesario para recibir todos los audios, para meterlos, para lanzarlos en directo. A veces se complica un poquito, o antes se nos complicaba más. Pero bueno, poco a poco. Que nada más, ¿alguna cosa más que queráis contar a la soberana y siempre sabia audiencia? Yo creo que ya por hoy. Pues mañana volvemos. Creo que teníamos alguna cosa más también de sobremesa cafetera, pero no recuerdo exactamente qué era. No recuerdo por dónde iba. Pues yo tampoco me acuerdo, la verdad. Yo he estado de cumpleaños, que ayer fue el cumpleaños de mis hijos también. Toma ya. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Nos fuimos a un parque de árboles que les gusta mucho y... Sí, señor. Un parque de árboles es un sitio para hacer parkour. No, es para tirolinas y pues eso, vas saltando por troncos y tiene un poco que ver con ese tipo de actividades, pero vas colgado de un arnés en lo alto de los árboles. Flipa. Mola, ¿no? Mola mucho. ¿Y tú lo haces también? Sí. Ya me subí con ellos, sí. Me cuenta que ahora si te rompe un hueso tarda más en... Mucho más. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me gusta, dice Diego Arranz. Parque de árboles, ¿no será un puto bosque? Tal cual. Lo antes conocido, antes conocidos como putos bosques. Que sea todo con puto. Todo con puto. El puto tiene que ser... Sí. ¿Se puede decir puto, así en genérico? El puto programa de la cafetera. Bueno, es el puto momento de puto despedir. Así que nos vamos a marchar si queremos puto comprender el puto mundo. Que os queremos mucho. Hacer el cabra se llama en mi pueblo, dice Andreu. Claro. Eso siempre. Bueno, Call Me By Your Name. Vamos a comentarle este viernes. Así que os pedimos que la puta sobremesa, la putofetera. Dicen los oyentes. Sí. Sí, me gusta. Y bueno, he aprendido un montón de terminología. Por ejemplo, ¿qué narigudo? Narigudo es que eres un... que todo lo haces cheto, que todo lo haces guay. Todo lo haces cheto. Sí, qué cheto. Cheto, sí. O estás chetado. O estás chetado. Es como que todo lo haces... Chetado. Que todo lo haces... Que eres un pro.
O sea, es la... Bueno, lo de Pro... Sí. Lo de Pro ya es antiguo, ¿no? Lo de Pro queda un poco más antiguo, pero lo utilizan mucho también. Entonces, pero sobre todo, mira qué chetado, mira qué partida tan chetado, mira, es que es un Pro. Este tío es narigudo. Digo, ¿pero qué es narigudo? Y dicen, pues que es un Pro. Es un Pro, así que... Y lo contrario es el Nubi, ¿no? El Nubi es como, sí, es como un triste, es un loser. Sí. Puto narigudo chetado. ¿Sabes? Eso ya es la leche. O sea, si eres puto narigudo chetado, ¿sabes? Eso ya es la caña. No, empotrar es otra cosa, Oren. Pero de eso ya hablaremos otro día, así que... Si queréis. Bueno, queridas. Eso sigue siendo lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Poco se habla de la generación Call Me Maybe. Call Me Maybe. Loser Snoop. Call Me By Your Name. Vamos a ver la película, vamos a intentar entender un poquito qué es lo que está pasando en este mundo. También ganamos una pequeña... Dice, habla con la edad que te corresponde, que no te entendemos, dice Monse Vilchez. Estoy tendiendo un puente, Monse. Estoy tendiendo un puente entre culturas, entre generaciones. Estoy observando ahí el mundo de la configuración, la nueva configuración del mundo. Así que lo de los chetos y de los pro viene de los videojuegos, claro. Pero bueno, que la gente que luego esa es otra batalla alucinante. La gente de TikTok odia a la gente de Twitch. Esos son unos gamers, y esos son unos... porque no son populares. Digo, pero tienen 1 millón de espectadores en directo. Ya, pero bueno, eso... Ahí sí podríais meteros los de la cafetera y esos. Me decían. Porque yo decía, digo, pero la cafetera puede hacer cosas en TikTok. Dice, no, es que no hay nada peor que alguien de vuestra generación tratando de ser gracioso en TikTok. Dice, es que eso es asqueroso. Dice, lo que ha hecho Will Smith. O sea, es que le odiamos, es que le puto odiamos. Porque se ha metido ahí como si... Es que ese es nuestro mundo, es que no tiene que hacer nada ahí. Es que si ya tiene todos los medios, tiene la tele. Qué miedo también, ¿no? Dice, es que tiene todo, es que esto es nuestro, Y vienen aquí, ¿para qué? ¿Para qué vienen aquí? Y yo decía, digo, oye, ¿y en la cafetera tú crees que...? Es que la política, es que vosotros no entendéis la política, habláis de otras cosas. Es que la política para ellos es otra cosa. Y entonces decía, vosotros en Twitch, allí con los gamers y estas cosas. Flipo, alucinaba yo. Mirando ya, indignación elevada al cubo, ¿no? Hombre, claro, generacional y indignación además permanente. En su espacio. Dice, para una cosa que hemos ganado, que es nuestro territorio allí, en el TikTok tenéis que venir a estropearla. Así que... Bueno, ahí está la cosa. Atiende esa llamada, Pai. Nos vamos, mañana más, aquí en la cafetera. Gracias a todos por vuestra compañía. Gracias, Pai. Gracias, Mary. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues así nos marchamos conociendo un poquito más las cosas que ocurren a nuestro alrededor, a veces con accesos vedados para nosotros y con mundos cerrados para nosotros, pero nos permite comprender un poquito mejor por qué ocurren las cosas que ocurren. Así que si oís hablar de que alguien ha conseguido cambiar la bandera de los Estados Unidos, en este programa seréis los primeros en saber qué puto ha ocurrido. Mañana volvemos, mañana más aquí en la cafetera. Gracias, cuidaos mucho. Hasta mañana. Adiós. Call me yours, you call me free, you pick me